Vamos a leer allí en Lucas 2, 52, Lucas capítulo 2, verso 52, y dice así la palabra: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Me llamó mucho la atención ese texto, de cómo vemos a Jesús que no solo crecía en estatura, sino que también crecía ¿qué? En sabiduría y en gracia. Pero me llamó la atención al final, no solo gracia hacia Dios, sino también gracia hacia ¿quién? Hacia los hombres. A veces yo he escuchado estas expresiones: a mí no me importa lo que la gente diga de mí o lo que piense de mí. ¿Han escuchado eso? Estás muy equivocado. Si eres un cristiano, un verdadero hijo de Dios, te debe importar lo que la gente piense de ti y el testimonio que estamos dando. Amén, hermanos. Hoy vamos a mirar el título características de la inmadurez espiritual. No quiero correr, por eso lo dividí en dos estudios. Entonces hoy comenzaremos la primera parte, y la idea es que ahorita el 15, que también me toca a mí la prédica el miércoles, pueda dar ya la segunda parte. Características de la inmadurez espiritual. El versículo que acabamos de leer nos dice que el Señor Jesús creció no solamente físicamente, sino que también creció en sabiduría y también creció en gracia. Dios quiere que también usted y yo no solo crezcamos en años, porque hay hermanos que sacan pecho y diciendo: uy, tengo 20, 30, 40 años en el Evangelio. Pero ¿de qué le sirve eso si no ha crecido espiritualmente? ¿De qué le ha servido 40 años en el Evangelio si eres inmaduro espiritualmente? Yo creo que todo padre o madre de familia anhela que sus hijos no solo crezcan en estatura, sino que también crezcan en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Este pasaje, este tema se puede aplicar a todo. Yo creo que este tranquilamente fuera un tema para el liderazgo de la iglesia. Creo que hay líderes que son inmaduros, y son los que deben de ser maduros, los más maduros dentro de la iglesia, y lastimosamente hay líderes que pelan el cobre de su inmadurez. Pero este tema también es para los que llevamos tiempo en el Evangelio, como también para las personas recién convertidas. Antes, para los recién convertidos, creo que este tema le cae como anillo al dedo, porque yo creo que el anhelo de ellos es crecer espiritualmente. Amén, hermanos. El anhelo de uno como pastor, yo creo que todo pastor anhela que todos sus miembros de la iglesia crezcan en madurez espiritual, que todos los miembros de la iglesia crezcan en gracia, en sabiduría. Pero sabemos que esto es obra de Dios, pero también hace parte, es decir, también está la parte humana. Está la parte de Dios y la parte humana. Es decir, esto se trabaja con fe, pero también se trabaja con la parte que usted y yo hacemos a diario. Amén, hermanos. Vamos a leer dos textos que nos hablan de la inmadurez espiritual. Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero miren la frase que sigue: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Aquí el autor bíblico está diciendo de que ya hay cristianos que después de ya tantos años que llevan en el Evangelio deberían de ser ¿qué? Maestros.
No que le enseñen, no, deberían de ser ya maestros. Hay hermanos que llevan 30, 40 años en el Evangelio y todavía uno tiene que explicarles el ABC del Evangelio. Eso es el colmo ya. Es decir, uno ya en 40 años y no saber el ABC del Evangelio, ¿cierto? Entonces hay personas que llevan años de conocer a Dios, pero nunca han madurado espiritualmente. Y otro texto que habla de la madurez está en Efesios 4, del 14 al 15. Dice: para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Usted sabía que en las iglesias hay niños espirituales, viejos en edad, pero niños espirituales, que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra? Que su pastor les enseñó una doctrina sana y por allá cualquier menso le enseña una doctrina falsa y ahí mismo se la cree. Niños espirituales. Por eso es importante estudiar este tema en esta noche, para que usted y yo podamos examinarnos, y si hay que corregir algunas cosas, lo hagamos, porque eso es importante corregirlo si usted y yo queremos avanzar más en las cosas de Dios. Amén. Vamos con la primera característica. Está en Hechos 20, versículo 9. Un joven llamado Eutico. Gracias a Dios que no hay ninguno Eutico acá, porque si no dijera que la estoy echando a él, ¿no? Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, cayó vencido del sueño desde un tercer piso y fue levantado muerto. ¿Cuántos euticos hay en las iglesias, no? Que se la duermen en los cultos. Y no hay necesidad de uno tomarlo así tan literal. Pero hay hermanos que están ahí, pero están pensando en otra cosa. ¿O no? Están ahí, pero están pensando en el partido del Nacional. ¿Cómo va? ¿Va a perder o va a ganar? Eso es. O la esposa que está ahí, pero está pensando en su problema, en su necesidad, o en la comida que le va a despachar a su esposo ahorita cuando llegue del trabajo. Hay cristianos que quieren crecer, y yo creo que Eutico esa era la idea. Si quería escuchar la predicación del apóstol Pablo era porque él quería crecer. Y yo sé que si usted viene aquí a la iglesia es porque en cierta manera también quiere crecer. Pero mira lo insólito de esto, ¿no? Queremos crecer, pero no queremos escuchar la palabra. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a crecer? Queremos crecer, pero no nos congregamos. Queremos crecer, pero no oramos. Queremos crecer, pero no venimos a la iglesia. Queremos crecer, pero no queremos leer la palabra de Dios. Entonces es una contradicción. Eutico también quería crecer, pero se durmió, se cayó de un tercer piso y se mató. La segunda característica está en Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no nos prometió prosperidad por todos lados. El Señor no le prometió a los que le seguían que Dios les iba a solucionar sus problemas, que ninguno se iba a enfermar, que ninguno iba a tener una necesidad, que Dios no le prometió a ninguno que no iba a quedar desempleado. No, el Señor no le prometió a nadie. Antes Jesús fue: al pan, pan, y al vino, vino. Le dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción.
Hay cristianos que se desaniman ante los problemas. Eso es inmadurez. ¿O no creen ustedes? Eso es inmadurez. Hay cristianos que esperan que su vida esté libre de conflictos, esté libre de necesidades, que esté libre de problemas. No, Señor, bájate de esa nube. La vida cristiana no es así. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Entonces los hermanos que se desaniman porque tienen problemas, los hermanos que se descarrían porque tienen problemas, son inmaduros espiritualmente. Todavía les falta mucho pelo para el moño, como digo yo. La tercera característica de la inmadurez espiritual está en Job 1:21. Y dijo Job, después de que tenía hijos, tenía una familia, después de que tenía riquezas, tenía salud, y ver de que Dios le quitó todo eso, la salud, los hijos, la familia, las riquezas. Mira lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. Esa debe de ser la posición de una persona cristiana madura, una persona madura espiritualmente. Tenía empleo, ya no lo tiene, sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. Tenía salud, ya no la tiene, sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. Tenías un novio, ahora no lo tienes, sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la palabra? Eso es madurez. E inmadurez es cuando Dios me quita algo y yo me desanimo y me aparto de los caminos de Dios y entrego todos los ministerios porque Jehová me quitó. No, pues qué belleza, ¿no? No, así no vamos a llegar a ninguna parte. Un texto parecido está en Job 2:10. Dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ya, es que estamos muy mal enseñados a recibir solo de Dios ¿qué? Lo bueno. Y como el cristiano está mal enseñado, como Dios nos corona de favores y misericordias, entonces cuando de pronto Dios deja pasar algún mal, alguna aflicción, ahí fue donde patinamos, y ahí es donde muchos empiezan a desanimarse. Eso es inmadurez. Algunos cristianos dependen de cuánto reciben de Dios, y si Dios no les da conforme a lo que ellos quieren, entonces se desaniman, reniegan de Dios, se desaniman, se apartan de los caminos de Dios, porque Dios no les da las cosas como ellos quieren. ¿Quién le dijo a usted que sin usted abrir su boca y que Dios le va a dar lo que usted le pide? La cuarta característica está en Juan 8, versículo 11. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Te acuerdas el contexto de este pasaje o no? El contexto de este pasaje es que sorprendieron a una mujer en pleno acto de adulterio, y en la ley decía de que una mujer así o un hombre así los apedreaban a ambos. Dirán ustedes: ¿y por qué el hombre no está? Tal vez corrió y no lo pudieron coger. Pero bueno, cogieron a la mujer, se la llevaron a Jesús. La ley decía que debían de ¿qué? Apedrearla hasta que muera. Jesús dijo: bueno, la ley dice eso, ¿sí? Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que la conciencia de todos ellos, cada uno empezó a irse. ¿Por qué? Porque también tenían rabo de paja.
Pero Jesús no la dejó así. No, mira cómo Jesús la despidió. Mujer, yo no te condeno. Listo, esta vez no vas a recibir ese castigo de que vas a ser apedreada. Pero vete y no peques más. Hay cristianos que abusan de la gracia de Dios, ¿o no? Pecan y pecan y pecan y pecan y confían de que Dios les va a perdonar. Pecan y pecan y pecan y creen que Dios les va a volver a perdonar, pero no quieren dejar su pecado. Pues te voy a decir de que Dios es un Dios perdonador, pero Él tiene un límite. Y por algo le dijo a esta mujer: mujer, vete, pero no peques más. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque Jesús sabía que esa mujer iba a ser tentada a volverlo a hacer. Entonces Jesús se lo advirtió y le dijo: vete, yo no te condeno, esta vez te la paso, te perdono, pero no peques más. Inmadurez es cuando usted y yo abusamos de la gracia de Dios. Amén. Lucas 22:42 está la otra característica, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se acuerda el contexto de este pasaje? El momento más duro de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní. Él quería a Jesús, le decía a Jesús al Padre: Padre, si hay otra forma de salvar la humanidad, si hay otra forma de no morir en la cruz, eso es: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino que la tuya. Hay cristianos que piensan que Dios está a su disposición, como lo dije ahora, que simplemente abra su boca y Dios se la va a llenar, que sino que usted le pida y Dios le va a dar todo lo que usted desea. ¿Quién le dijo eso a usted? Hoy en día, y es muy bueno aclarar esto, y los líderes, sobre todo los que predican la palabra, y no solamente los líderes, sino también a los hermanos de la iglesia, a todos, porque ese mal lo he visto tanto en los líderes que predican como también en los hermanos de la iglesia. El declarar, el confesar y el decretar. Confiesa que eres sano. Eso no está bien. Te declaro que eres sano. Confiesa victoria, no derrota. ¿Quién le dijo eso? ¿Usted sabía de dónde viene eso? De la teología de la prosperidad, de la falsa doctrina de la teología de la prosperidad. Usted y yo no somos nadie para decirle a Dios que haga lo que yo quiero que haga. ¿Quién le dijo a usted que Dios es un sirviente de usted? Dios no es sirviente de nadie. Que declaro que eres sano, no. Si es la voluntad de Dios, queda sano. No es porque usted lo dijo, no porque usted lo declaró. Mire lo que el Señor Jesucristo nos enseñó acá. No se haga mi voluntad, sino que la tuya. Usted y yo hemos de entender de que Dios es soberano. Dios es soberano. Eso que declaro que eres sano es parecido a la brujería. Abracadabra, ¿o no? Abracadabra y apareció de una, como si usted mandara a Dios. Respetemos a Dios. Dios no lo manda a nadie, ni Dios es sirviente de nadie. Y si Dios hace un milagro es porque Él quiere hacerlo, no porque usted lo declaró, o no porque usted lo decretó, o no porque usted lo confesó. Usted y yo no somos nadie. Aquí el soberano es Dios. Amén. Dirá usted: pastor, uy, eso no nos lo habían enseñado a nosotros. Pues sepa que esa es la doctrina de la Emmanuel. Esta es la doctrina de la Emmanuel. Nosotros, los de la Emmanuel, estamos en contra de declarar, de confesar y de decretar.
Más adelante, en otro estudio, trataré este tema con más amplitud. Pero eso es inmadurez. Cuando yo pienso que Dios me va a dar todo lo que yo deseo y que Dios me va a dar todo lo que yo le pido. Eso es inmadurez espiritual. Y si no me lo da, usted saca un berrinche. Y si no me lo da, entonces me desanimo, me aparto y no quiero buscar más de Dios. Eso es inmadurez. En esta vida podemos conseguir todo lo que deseamos, dígame. No, mío. En esta vida hay que tragarnos muchos sapos. Muchos sapos. La sexta característica está en 1 Corintios 13, del 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3, un pasaje muy conocido por nosotros. Dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquellos hermanitos que se creen mucho porque hablan en lenguas, pero no tengo amor, esas lenguas vienen a ser como ruido, como metal que resuena, como un címbalo que retiñe y que fastidia los oídos. Y si tuviese profecía, porque hay hermanos también que ponen la profecía por encima de la palabra, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice el texto? Ya. Si usted no tiene amor, nada es. Si usted no ama a su hermano, nada hay. Usted no está haciendo nada. Si usted no ama a Dios, tampoco está haciendo nada. Así venga a la iglesia, así ore, así cante, así lea la Biblia, pero si usted no ama a Dios, no, nada es. Pero yo no me estoy inventando nada, es que eso lo está diciendo la Biblia. Amén. Y el verso 3 también lo dice y lo repite como para que nos quede más claro. Dice: y repartiese todos los bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, otra vez lo repite, de nada me sirve. ¿Ustedes sabían que hay cristianos que buscan a Dios por miedo al infierno, pero no buscan a Dios porque lo ama, sino por miedo al infierno? ¿Saben una cosa? Esos cristianos son inmaduros, tienen un mal enfoque. Uno nunca debe buscar a Dios por miedo al infierno. Uno debe buscar a Dios porque lo ama. A usted y a mí nos han dicho que el amor es lo más importante en una relación, ¿o no? Que si no hay amor en la relación, ahí no hay nada. Ya, aplíquelo a la vida espiritual. Si usted no ama a Dios, ahí no hay nada. ¿Sabe por qué? Porque lo único que nos va a ayudar a sobrepasar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier tentación, es el amor que le tenemos a Dios. Porque si no hay amor, no le vamos a caer siempre. Y siempre vamos a desmayar, porque vamos a amar a otras cosas antes que a Dios. Entonces, inmadurez es eso. Hay cristianos que solo buscan de Dios por miedo al infierno, pero no buscan a Dios porque realmente aman a Dios. ¿Cómo sé si yo amo a Dios? De pronto ustedes se han hecho esa pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sé si yo amo a Dios? Dice el mismo pasaje que leímos que el amor lo soporta todo. Para muchos fue muy difícil lo de la pandemia, esos 6 meses que no pudimos congregarnos. Tal vez en mi vida cristiana es primera vez que hay 6 meses sin yo congregarme. Eso, y a todos, eso fue muy duro. Pero como nosotros amábamos a Dios, soportamos eso. Pero hay algunos que se descarriaron en el tiempo de pandemia. Entonces, ¿que amaron a Dios? Ahí se muestra la inmadurez. Ahí se muestra la inmadurez. Pero hay un texto en Juan 14, 23 que nos
nos responde esa pregunta: ¿yo amo a Dios o no? Pues aquí está la respuesta, usted mismo se puede dar la respuesta. Juan 14:23, el Señor Jesucristo dijo esto. Jesús le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra, ¿qué? Guardará. Ya. ¿Cómo sabe usted que amamos a Dios? Porque guardamos, ¿qué? Esta palabra. Si usted no guarda esta palabra, entonces usted es pura bulla, pura címbalo que retiñe, puro ruido, y ahí no hay nada. Amén. Recuerden, cada vez que van al culto, lo primero que van a hacer es apagar el celular. Vámonos a la séptima característica, y está en Mateo 15:8. El Señor Jesucristo nos dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Alguien que le ayude a la hermana a apagarle el celular. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay cristianos que creen que ir a la iglesia es suficiente para ser cristiano, así viva como le dé la gana. ¿Cierto que así hay gente que va a misa y viva como le dé la gana, pero eso sí, fue a misa? Y así hay cristianos. Por ahí dijo un pastor que hay cristianos que si no pelarlos y son igualitos a los católicos. ¿Se acuerda del raspa-raspa? Si no pelarlos un poquito y aparece el catolicismo. Hay cristianos que creen que con ir a la iglesia es suficiente, que con orar es suficiente, que con leer la Biblia es suficiente, así se emborrache, así tire vicio, así haga y deshaga. Pero en eso sí, los domingos lo vemos aquí bien cumpliditos, y son bien cumpliditos con su devocional, pero tienen un vocabulario horrible, pero dan un testimonio terrible. Eso es inmadurez. ¿Usted sabía que lo más importante en la vida cristiana es la comunión con Dios? Es decir, de nada sirve yo hacer algo si no tengo comunión con Dios. ¿Usted sabía eso? Usted puede cantar lo más lindo acá, pero si no tiene comunión con Dios, eso no sirve. Usted puede tocar la batería como nadie toca la batería, el mejor. Usted puede tocar la guitarra como el mejor guitarrista que hay, pero eso no sirve si no hay comunión con Dios. Pero no, creemos que Dios está hablando aquí pura paja. No, es que este pueblo de labios solo me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dirá usted: pastor, ¿y cómo sabe uno si tengo comunión con Dios o no? Sencillo. Cuando yo le pregunto a usted: ¿usted tiene comunión con Dios? ¿Qué es lo primero que se le viene a uno? Pecado. ¿Cierto que sí? ¿Usted está en comunión con Dios? Ahí mismo la gente dice: en comunión con Dios, si yo fornico o adultero. No, no estoy en comunión con Dios. Usted está en comunión con Dios si eres un chismoso, eres un vulgar. Eso, el que lo diga pues muy mentiroso pues. El pecado es el que destruye la comunión con Dios. Y eso es inmadurez. ¿Alabar a Dios solo de qué? Eso es inmadurez. Y ya para terminar,
Dirá usted, pastor, casi que no termina. No, usted diga, va para el 8, ¿no? Pero mire, corticos, pero bueno, ¿sí o no? Y con el 8 quiero terminar. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Pero mire lo que subraya ahí: que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Un cristiano que fomenta la división es un inmaduro espiritualmente. ¿Qué maduro va a ser eso? Una persona que fomente la división y no fomente la unidad. Y hay cristianos así, ¿o no?, dentro de las iglesias. Y el mismo texto nos dice el remedio para que no haya divisiones entre nosotros. ¿Cuál es? Que hablemos todos una misma cosa y que estemos todos perfectamente, ¿qué? Unidos. ¿Usted sabía que el chisme divide la iglesia? Hay divisiones. Cuando usted chismosea y murmura del hermano, hay división. Porque una familia se dio cuenta que usted es la chismosa y que usted le regó el cuento a todo el mundo. Ahí está la división, ¿o no? Antes le gracias a Dios que no la mechonean, ¿cierto? Pero la división está. Cuando hay discordia, es decir, discordia significa diferente, oposición, no hay acuerdo. No falta el hermanito que diga: a mí no me gusta cómo pintaron la iglesia de blanco, ¿cierto? Hay otros que dicen: no me gusta cómo pintaron la puerta negra, no me gustan las sillas blancas, me gustan mejor rojas. Usted sabe que esos comentarios dividen. ¿Qué dice el texto? ¿Qué tal si John me lo vuelve a colocar? Que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Que no haya entre nosotros divisiones. Hombre, ¿no te gustó el color como pintaron la iglesia? Ve calladito y ya. Es que sí, me hago entender. Usted no es el que toma la decisión para pintar la iglesia. Si la iglesia fuera la casa suya, pues sí, píntela el color que usted quiera. ¿Me hago entender o no? Uno ser contencioso también divide. Hay hermanos que critican todo, que siempre contradicen lo que los demás dicen. ¿Conocen personas así o no? Contradicen siempre lo que los otros dicen. Y lastimosamente los que más critican son los que menos hacen en la iglesia. ¿Usted sabía eso o no? Si no sabía ese dato, ya se lo doy. Los que menos hacen son los que más critican en la iglesia. La indiferencia divide. ¿Usted sabía eso, que la indiferencia divide? El Señor nos manda a preocuparnos los unos por los otros. El Señor nos manda a no ser indiferentes al dolor de los demás. El Señor nos manda a ayudarnos mutuamente. Pero si usted ve la necesidad del hermano, el dolor del hermano, y es indiferente, eso divide. Porque el que está pasando el dolor dice: qué unidad hay en la iglesia, ¿no? Qué amor hay en la iglesia. Y si ese hermanito es inmaduro, se aparta los caminos de Dios. Entonces mire, que no haya divisiones entre vosotros. ¿Cierto que en las iglesias también hay grupitos o no? Esos grupitos hay que reprenderlos. Se termina un culto y siempre son los mismos 3 y 4. Y eso lo ve un recién convertido. Y eso lo ve una persona que por primera vez llega a la iglesia y quisiera que lo metieran en el grupo, pero no, solo esos 3 y 4 y nadie más.
que no haya divisiones entre vosotros. La falta de perdón también divide. La falta de tolerancia también divide. Hermanos, ningún cristiano es perfecto, ningún pastor es perfecto, ningún líder es perfecto, ninguna iglesia es perfecta. Por eso el Señor nos manda a tolerarnos, a tolerarnos. El que no se deja enseñar divide. ¿Usted también sabía decir eso? ¿Sabe eso? El que no se deja enseñar divide. ¿Sabe? Hay hermanos que se creen más sabios que el pastor. ¿Usted sabía eso? Que el pastor les enseña por medio de la palabra que eso no está bien. Oiga, con textos bíblicos. Y ellos siguen insistiendo en su idea. Tercos, llevados. Eso divide. Que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que todos pensemos una misma, hablemos una misma cosa y que todos tengamos una misma mente y un mismo espíritu. Y ese hermanito que está en contra de lo que el pastor dijo, entonces va y le cuenta a otro hermanito, a otro hermanito. Por ejemplo, esto es lo de la vacuna. Los hermanitos que están en contra de la vacuna, entonces van y le hablan mal al otro. Eso divide. Usted no está de acuerdo con el diezmo, entonces usted le va y le cuenta a otro que eso no es bíblico, que eso no es de Dios. ¿Eso qué? Divide. Cuando usted no se deja enseñar, divide. Y el Señor dice que entre vosotros no haya ¿qué? Divisiones. Eso es inmadurez. Cuando usted no se deja enseñar, cuando usted divide, es un inmaduro espiritual. Y quiero terminar con este texto, Marcos 3:25. El mismo Jesucristo lo dijo. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede prevalecer. Si entre nosotros hay divisiones, esta iglesia no va a avanzar. Y esta iglesia está mostrando que hay inmadurez. Entonces, el propósito del estudio de hoy era ese, que nos examinemos. Si hay que corregir algo, corrijámoslo y avancemos. Y aprender lo que el Señor Jesucristo hizo, que Él siendo un niño de 12 años, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, porque sabemos, Dios mío, que la inmadurez espiritual es una estrategia del enemigo para que tu obra no avance, para que tu obra no crezca. Y Dios, oramos para que este estudio, Dios, le damos lo importante de este estudio para nuestra vida espiritual, para el avance del Evangelio. Porque si yo soy inmaduro espiritualmente, lo que estoy haciendo es poner tropiezo para la obra, es poner tropiezo para que la obra no avance ni crezca. Y Dios, como lo dije en la introducción, hay líderes que son inmaduros, hay hermanos que son inmaduros, también hay pastores que son inmaduros. Y ayúdanos, Dios, a que esta palabra no la echemos en saco roto, que podamos hacernos a este estudio y que podamos leerlo hasta que esa palabra se quede grabada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.